Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos y a todas en esta mañana. Sé que hace calor, que Dios los bendiga a muchos, también a los que están detrás, que Dios los bendiga. Los que están detrás me refiero a los que lo ven en diferido luego, en YouTube, que Dios los bendiga, y en Facebook también, por cierto, que Dios los bendiga a todos y a todas. Gloria al Señor. En esta mañana, en el día de hoy que Dios nos ha dado, es un día para celebrar, para bendecir, para honrar y para glorificar el nombre del Señor. Así que en este día vamos a bendecir y honrar el nombre del Señor. Le hemos adorado, le hemos bendecido y vamos a proclamar su palabra en esta bendita mañana. Así que vamos a estar atentos a ver lo que Dios nos dice en el día de hoy. Sé que la semana pasada había hablado acerca del tema del Espíritu Santo, del fluir del Espíritu Santo. En aquel gran día de la fiesta y último día de la fiesta se puso Jesús de en pie y dijo ciertas palabras. Si alguno tiene sed, que venga, y que como dice y como cree la Escritura, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso hablaba acerca del Espíritu Santo que había de venir, que todavía no había llegado. Y a los que creyésemos en él, de su interior correrían ríos de agua viva. Y habíamos dicho que el fluir del Espíritu Santo en la vida del creyente es una expresión continua donde nuestra copa siempre está rebosando, ese fluir de Dios, donde estamos siempre llenos de Dios y llenos de la vida de Dios en nuestra vida. Pero también habíamos hablado acerca de que muchas veces ese fluir del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es una persona y está en nosotros y nos ayuda y nos capacita para muchísimas cosas, que eso lo veremos mucho más adelante. A veces no nos sentimos llenos y fluidos del Espíritu Santo porque hay cosas que impiden ese fluir. Y ese fluir del Espíritu Santo, lo que lo impide, que lo vimos la semana pasada, son ciertos aspectos de la vida que nosotros hacemos que hace que el Espíritu Santo se contriste y se apague. Por ejemplo, no me quiero arrepentir del pecado. Yo quiero seguir viviendo en el pecado, pues el Espíritu Santo no está contento. Pues yo no tengo mi vida con el Señor, no leo la palabra, me conformo únicamente con lo que el pastor dice. Entonces, pues el Espíritu Santo tampoco está contento, porque Él quiere tener relación contigo cada día prácticamente. Entonces son diferentes aspectos de la vida que vimos la semana anterior que hace que el Espíritu Santo no esté contento y no fluya en medio nuestro. Así que hemos decidido que todo este mes de agosto vamos a hablar y vamos a predicar acerca del tema del Espíritu Santo. Y hoy el título del mensaje es Bajo la influencia del Espíritu. Bajo la influencia del Espíritu. Bajo la influencia del Espíritu Santo. Y vamos a desarrollar este tema. Me pregunto cuántos de nosotros estamos aquí viviendo bajo cierta influencia. Porque en el mundo se ejerce muchísima influencia todos los días alrededor de nuestras vidas. Ahora, ¿qué es influencia? Influencia es el poder o la capacidad de una persona o grupo o cosa para cambiar de modo de pensar, actuar o sentir de otras personas. Es cambiarte tu modo de pensar, cambiarte tu forma de hablar y cambiarte tu forma de pensar las cosas. Por ejemplo, en lo social o en lo interpersonal, es la capacidad de convencer amigos o familias o compañeros para que tú cambies una forma de pensar. Por ejemplo, está lo que se llama la influencia mediática de todos los días, la cual considero personalmente, es mi opinión, depende de cómo se mire, qué aspectos donde está influyendo, puede ser muy peligrosa, demasiado peligrosa, porque te hacen cambiar y pensar de una forma diferente. Bueno, queremos que la sociedad de España piense de esta forma. Pues hay personas que se dedican a eso, en esa influencia mediática, a decirte, no, estás equivocado. No, la culpa la tiene aquel, no la tenemos nosotros. Y ahí lo dejo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Pero imagínate que hay una influencia positiva donde todos los días se está usando las redes sociales y demás. ¿Para qué? Para anunciar y predicar y proclamar el nombre de Jesucristo. Eso es algo bueno, porque está influenciando positivamente a la gente de que crea de que Jesús es el Señor y el Salvador. Pero también está la influencia política, de poder, donde un grupo de personas hace
también a través de sus campañas, de sus proclamaciones, de sus decisiones, de sus anuncios, que pienses o una manera u de otra. Sinceramente, me muerdo la lengua porque aquí yo tengo mucho para hablar, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque tengo que predicar la palabra del Señor, sinceramente. Pero me molestan ciertas cosas alrededor de nuestro. Pero también está lo que estamos viviendo hoy día, una influencia ambiental. Tanto es así que Ramón ha sido influenciado a comprar abanicos. Si no fuera por la calima y la calufa que tenemos, no lo haría. Así que fue influenciado positivamente para que usted tenga su abanico. ¿Se da cuenta? Es que es así, sucede así. O uno vive, por ejemplo, en un edificio, en el piso que usted sea, y lo acaba de estrenar, el piso se está estrenando, y de pronto, al cabo del mes, el edificio se llena. Solamente son 6 vecinos, 2 abajo, 2 en medio, 2 arriba. Pero resulta ser que todos los vecinos, menos usted, todos son terroríficos. Todos son malos vecinos. Son, vamos, de lo peor. Llega un momento en que usted le dice, cariño, yo no puedo más. Pongo el piso a la venta y me mudo de aquí. A veces ocurre eso. Porque tienen malos vecinos y se siente usted mal. Mira cómo hacen, mira cómo dicen. A las 3 de la mañana la música, el guateque y todo lo demás. Es un caos y es un lío. Y a veces eso ocurre. Muy bien. Pues cuento esto del poder de la influencia que se ejerce en el mundo hoy día, porque Pablo el apóstol escribe una carta a la iglesia de los Efesios. Le escribe una carta. Y Pablo tiene en mente esto, en su corazón y en su mente, le está diciendo a los Efesios algo interesante, donde les quiere hacer ver a la iglesia, no a la sociedad de Éfeso, sino a la iglesia que se encuentra en Éfeso, donde fue fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, y lo que le hace ver es, Efesios, iglesia de Éfeso, tengan cuidado porque ustedes están viviendo allí bajo una influencia y quiero que ustedes se den cuenta. Ahora, ¿qué influencia estaban viviendo ellos? Ellos estaban viviendo bajo la influencia de Roma. Y ya sabemos que en el mundo romano de aquella época, lo hemos visto mucho por televisión, aunque a veces cuentan cosas que no son, pero tanto es así que la influencia de Roma era prácticamente una amenaza para el cristianismo. ¿Cómo era considerado César delante del mundo de Roma, del mundo romano, del emperador romano, de toda la gran Roma? ¿Cómo era considerado César? ¿Un político únicamente? No, era considerado prácticamente un dios en el cual todo el mundo debía de adorar. Pero oyó a oídos de Roma, mira, hay por ahí un colectivo que se dice ser seguidores de Jesús. Y ellos proclaman que tienen un rey y que tienen un Dios y que por encima de ese no hay otro. Él es el único y que todos los que están alrededor son todos erróneos y todos son falsos. Esto es peligroso para nosotros. Así que tenemos que ir en contra de ellos. Eso también hoy día es peligroso para algunos países en el siglo XXI, como lo oyen, que están proclamando otro que es Dios y es el Supremo. No, el Supremo somos nosotros, el partido que gobierna aquí en esta nación. Nosotros somos los máximos, los que gobernamos, no hay otro. Así que si se levanta otro oponente, lo quieren eliminar y no se practica aquí el cristianismo. Entonces, Roma había influenciado todo el mundo conocido en aquella época, a todas las iglesias y a toda la sociedad también. Y Pablo les hace ver, quiero que sepan ustedes que Jesucristo es el único. Pero es que hoy día también eso sucede. Cuando nosotros la iglesia proclamamos que Jesucristo es el único, no hay otro. Es solamente Jesús quien salva. No salva a nadie más. A algunos les ofende esta verdad. Pero si no lo digo yo lo único que hago es proclamar la palabra, porque ya la palabra lo dice. Mismo Jesús dice, él mismo dice de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie más. Y como dice también la palabra del Señor, no hay ningún nombre dado a los hombres bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. Solamente se llama ese nombre Jesucristo, el Hijo de Dios.
Nada más. Y para muchos le ofende. Le ofende. Bueno, y los que creen en tal cosa, se pierden. Y los que se pierden. No, que exclusivos. No, exclusivos no. Es que Jesucristo es el único. Es el verdadero. Fue quien murió, fue sepultado, resucitado el tercer día, conforme a la palabra de Dios. Nadie más. Pero para muchos esto les ofende y es xenófobo. Pues así ocurría. Y pongo esto en conocimiento para poder nosotros transportarnos al siglo I y entender un poco la historia de cómo era. Así que los cristianos de Éfeso vivían rodeados de toda esa cultura donde César era no solamente el emperador, sino el dios del imperio, y en cierta manera había que adorarle. También estaba influenciado por ciertas religiones paganas de aquel momento y de aquel tiempo. Estaban también rodeados, porque se practicaba en aquel tiempo, especialmente en Éfeso, muchísima magia. Muchísima magia se ofrecía allí. Y no solamente eso, sino que también en la ciudad de Éfeso había un templo llamado el templo de Artemisa, que era considerado hasta el día de hoy una de las 7 maravillas del mundo, donde aquel templo había 1000 sacerdotisas en femenino y se dedicaban ¿a qué? A la prostitución. Entonces imagínense toda la influencia con que vivía en aquel tiempo, en aquella sociedad. Así que lo que Pablo está diciendo, miren, ustedes están, sin darse cuenta, pueden ser influenciados por todo este sistema, y ya Pablo no lo dice aquí, pero Pablo lo dice en Romanos, que no tenemos que conformarnos en la forma de pensar al presente siglo que estamos viviendo, el siglo malo, sino tenemos que transformar nuestra mente en la palabra del Señor. Así que Pablo lo que hace en toda esta situación, les lanza una palabra en Efesios capítulo 5, les da una recomendación, y vamos a ver por qué les da esta recomendación, y les dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que el creyente no únicamente es llamado a ser salvo, sino es llamado ¿a qué? A ser influenciado y ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, déjeme decirle algo más interesante. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, él lo que les hace es lo siguiente. Miren, quiero decirles algo. Ustedes han sido llamados para identificarse en Cristo Jesús. Ustedes como iglesia son una sola unidad. Y ustedes tienen que madurar espiritualmente cada vez más. Y en esta carta, solamente en esta carta, Pablo a los Efesios les dice acerca de su identidad, que ellos son hombres y mujeres que han sido liberados y que tienen una identidad nueva. Y esa identidad, Pablo usa por primera vez una expresión que en esta carta aparece más de 30 veces. Y es la expresión en Cristo. Ustedes han sido redimidos en Cristo. Ustedes son hijos de Dios en Cristo. Ustedes tal en Cristo. Usted tal en Cristo. Todo es en Cristo, en nuestro Señor. Ahora, déjeme decirle esto. Esta carta solamente tiene 6 capítulos. Del 1 al 3 es pura teología, donde Pablo les hace ver su identidad. Y del 4 al 6, Pablo les dice, mira, esta es vuestra identidad en Cristo. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pero ustedes dirán, bueno, Pablo, ¿y de qué me sirve toda esta teología? ¿Vale? Pues esta teología que yo les he dado a ustedes, quienes son en Cristo, tienen que practicarla aquí en la tierra. Entonces yo les voy a enseñar en el capítulo 4, 5 y 6 de cómo tienen que vivir aquí en la tierra, en este planeta en el cual ustedes viven. Y de eso se trata la carta. Entonces,
Pablo las hace ver que ellos son hijos de luz, que ellos tienen que vivir sabiamente y ellos tienen que ser hombres y mujeres que sepan aprovechar y redimir su tiempo. Y en otras palabras, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, Pablo establece ahora un contraste poderoso y les dice, y para que ellos puedan entender de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué con vino? Tenemos que tener en mente, cuando Pablo escribe, estaba influenciando todo el mundo en aquel momento, el Imperio Romano. Y esto sí es cierto, como se ve, yo recuerdo todavía siendo joven, esa película que daban, esa serie de televisión española, Yo Claudio. No sé cuánto le llegan a ver, yo llegué a ver esa serie, Yo Claudio. Y ahí, en Yo Claudio, se veían que eran especialistas en fiestas, en festines, ¿sí o no? Y donde los festines había un elemento espectacular líquido, el vino, donde se adoraba y se bendecía y se daba las gracias al dios Baco, donde gracias al dios Baco tenemos estas grandes vides, entonces vamos a fermentar estas vides y vamos a darlo en vino y nos vamos a saciar. Pero en esas fiestas, cuando uno bebía, la mente se distorsionaba y uno perdía el control y uno caía en la lujuria. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y demás. Eso era. Y Pablo les hace ver, ustedes no tienen que ser embriagados por este sistema. Pero lo mismo que el vino, uno puede ser embriagado hoy día por muchísimas cosas. Por ejemplo, uno puede tener un ídolo en su vida y puede estar embriagado por eso y perder la influencia del Espíritu Santo en su vida y someterse bajo otra influencia negativa. ¿Se da cuenta? Pablo nombra el vino porque era el tiempo de aquel momento. Hoy día, ¿qué podríamos decir? Mira, no se embriaguen con esto. Mira, no se embriaguen con las redes sociales, están todo el día metidos ahí. Podríamos decirlo, ¿sí o no? Entonces, Pablo les hace ver eso. Ahora, así que Pablo no solamente está dando esta enseñanza, prohibiendo en ese aspecto moral, sino sabemos que cuando el vino, en este caso esta influencia externa, viene a nuestra vida, sabemos las consecuencias. Hermanos, afortunadamente lo sé por experiencia, no porque yo haya bebido. Y si he bebido, lo digo. A ver, entiéndase, beber una copa de vino no sucede nada. Pero mandarse 2 botellas ya es peligroso. Yo recuerdo en cierta ocasión, una madre vino aquí a la iglesia, pastor, necesito ayuda. Sí, hermana, dígame, por favor, ayude a mi hijo. ¿Qué le ha pasado? Para hacer el cuento rápido, tomó más de la cuenta, tuvo un accidente, casi se mata. Cuando fuimos al hospital a verlo, estaba engrilletado, la policía afuera. ¿Pero qué has hecho? Yo le dije, menos mal que no mataste a nadie. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace estar sometido bajo el control del alcohol. Pierdes el control, no eres tú mismo. Entonces, pierdes el control, hablas diferente, caminas diferente o no. Caminas diferente. No voy a ser como chiquito de la calzada, pero hacen todas estas cosas y actúan diferente. Y a veces hasta nos reímos y nos parece gracioso, pero es lamentable y da muchísima pena. Porque pueden cometer un delito en el cual luego más tarde despiertan de su estado y se van a arrepentir por el resto de su vida. Sin querer, cogió a alguien por delante y se lo llevó y lo mató. Estoy hablando de un vehículo. Si bebes, no conduzcas. Entonces, lo que hace Pablo dice lo siguiente: el alcohol altera el comportamiento humano. Así que nosotros, iglesia de Éfeso, y nosotros hoy día, no estén bebiendo.
más de la cuenta en el sentido que ustedes pierden el control, sino más bien estén sometidos bajo la influencia del Espíritu Santo y de esa manera ustedes podrán vivir y experimentar no solamente la llenura, sino el andar en el Espíritu. Eso dice la palabra del Señor. Así que como el vino controla a una persona, el Espíritu debe controlar nuestras vidas espirituales. Es Dios, es esa la influencia en la cual nosotros, la iglesia, debe estar. Esa es la influencia en la cual la iglesia debe de estar, y como estaba en el primer siglo, que salía, compartía, anunciaba, predicaba la palabra de Dios por todos los lugares. Esa es la influencia en la cual que nuestra boca estemos anunciando y predicando, ¿qué cosa? El bendito evangelio del Señor. Y se nota cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, se nota. Ahora bien, encontré esta ilustración que me gustó mucho, y es la ilustración de un guante. Quería buscar un guante, pero no encontré ninguno. Entonces imagínense un guante que lo tenemos aquí en la mesa. Un guante por sí solo es inanimado, no tiene vida. Pero ese guante, imagínense que es nuestro cuerpo, nuestra vida, somos nosotros. Ahí está como medio muerto. Pero de pronto alguien viene detrás y mete una mano dentro del guante. En ese momento la mano se mueve y el guante es como que si recobrara vida. Se mueve, tiene fuerza, tiene poder, va de un lado a otro, ¿sí o no? Pues imagínense en esta ilustración que nosotros somos el guante y permitimos bajo la influencia del Espíritu Santo que entre en nuestra vida. Y somos nosotros quienes somos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros y vamos a tener ese poder con denuedo, como dice la palabra del Señor, donde nos vamos a mover poderosamente. De eso se trata. Así que el creyente sin la llenura del Espíritu Santo no tiene poder. No hay nada, es vacío. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo seamos llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, una vida bajo el control del Espíritu Santo quiere decir que permitamos que el Espíritu Santo dirija y controle nuestra vida. Ahora, muchas veces nosotros nos vemos como, ¿cómo decirlo? Falsamente creemos, por decirlo de esta manera, que ser llenos del Espíritu Santo es tener una emoción fuerte. Vamos a ver, hace un momento hemos cantado, tú lo puedes hacer otra vez. Yo estaba ahí adorando al Señor contento y estaba emocionado. Claro que me emociono porque alabo y bendigo al Señor. Pero eso no es todo, eso digamos que es una parte de la llenura del Espíritu Santo, pero no es el todo. Entonces uno puede sentir algo momentáneo, uno puede sentir una experiencia, evidentemente, pero no la presencia del Espíritu Santo. Eso significa todo, porque podemos sentir todas estas cosas, pero luego decimos, ¿y dónde está el fruto? Y Pablo les hace ver ahora que lo importante de ser una vida llena del Espíritu Santo tiene su fruto. Miren, Pablo usa el mismo indicativo, no recuerdo la forma verbal ahora mismo cómo se llama, pero cuando Pablo dice, sed lleno del Espíritu Santo, sí, es el modo imperativo. Ahora me recordé, el modo imperativo en la forma verbal imperativa. No es una opción. Sed llenos es una forma imperativa, es una forma de ahora, de orden, de a propósito, de orden sobre todo. Pues lo mismo usa esta expresión en un libro posterior, que es el libro a la iglesia de Colosas, donde en vez de decirle sean llenos del Espíritu Santo a esa iglesia de Colosas, le dice sed llenos de la palabra de Cristo. Sed llenos, es lo mismo. Sean llenos, y aquí sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Cristo, lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas, es lo siguiente. Sean llenos de la palabra, que abunde, que more la palabra de Cristo, que more en vosotros. Y aquí en Efesios nos dice, ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo dirija vuestras vidas. En otras palabras, el ser llenos del Espíritu Santo y viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no actúa, entiéndase bien, por separado de la palabra. Es decir, soy lleno del Espíritu Santo, supuestamente,
canto, bendigo, adoro, salto, porque estoy contento, estoy lleno, supuestamente. Pero después mi vida, como actúo por fuera, mi testimonio, ¿qué va? Este hombre que va a ser lleno del Espíritu Santo, mira cómo habla, mira, se da cuenta. Lo que trato de decir es que si uno es lleno del Espíritu Santo, tiene que ir a la par con ser lleno de la palabra de Dios. Tiene que vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene que verse el fruto. Entonces el Espíritu Santo nunca actúa por separado de la palabra del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo, claro que puede tener emociones, pero vive según la voluntad de Dios sobre su vida. Y es la palabra de Dios que controla su vida. Y esto es importante. Entonces, una vida llena del fruto del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros la podemos observar? Pablo lo dice en la carta que hemos leído hace un momento. Y dice lo siguiente: no os breguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno de espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando que cosa siempre gracias a Dios por todo y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muy importante, y dice aquí ahora, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, para Pablo, el ser lleno del Espíritu Santo en la iglesia de Éfeso, y para nosotros también nos está diciendo, miren, ¿cómo se sabe que estamos llenos del Espíritu Santo? Porque vosotros cuando os congregáis, cada uno de vosotros está teniendo una vida de adoración. Cuando vosotros se reúnen entre ustedes, canten salmos e himnos. No es un espectáculo, no es una puesta a escena, sino es algo que brota del corazón. Estamos felices, estamos contentos y estamos llenos del Señor y por eso agradecemos. Ahora, ¿por qué alabamos y adoramos al Señor? Porque tú y yo hemos tenido una experiencia de salvación. Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha justificado, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, nos ha dado salud, nos ha dado provisión, nos protege, nos ha dado familia, nos ha dado las cosas que tenemos. 10. Y hay más de 10. Entonces uno viene, adora y da gracias al Señor, porque estamos llenos del Señor. Entonces lo expresamos en nuestra adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cantamos y nuestra vida está. Ahora, si estamos aquí mudos, no cantamos, puede ser que tengas una llaga en la boca, se entiende, tengas la dentadura que te la están arreglando, se entiende. Pero si no es el caso, ¿qué sería pues? Entonces tenemos que adorar y bendecir al Señor. Pero también a veces se nos pasa por alto, porque a veces hemos tergiversado las cosas. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida de gratitud. Adoramos y es una vida de gratitud. Somos agradecidos. Señor, gracias por esto. Gracias por lo otro. Gracias, hermano. Gracias por esto. Estamos agradecidos. Actuamos de una forma agradecida. Lo contrario sería vivir en la queja. Cuando uno está viviendo en queja es lo peor que hay, porque no estamos viviendo y siendo llenos del Espíritu de Dios, sino viviendo en la queja. La queja, la murmuración y todo lo demás no opera Dios, opera el otro. Así que es importante vivir esa vida de gratitud al Señor. Y muy importante también, Pablo por alguna razón lo nombra, y me alegro que lo haya nombrado o lo haya colocado. Vivan entre ustedes una vida sometida los unos a los otros. Muchas veces el cristiano tiene problemas con la palabra someterse. Como pastor, a lo largo de la trayectoria pastoral, algunos hermanos han tenido el atrevimiento y la osadía de decirme, pastor, usted me va a perdonar, pero yo me someto a Dios. ¿Y qué me quiere decir con eso, hermano? Usted va por libre, usted va lleno de solitario. Perdona que le diga, usted sin darse cuenta, usted está cayendo en maldición. La palabra de Dios dice que tenemos que someternos a todas las autoridades, a las civiles, a las espirituales, a las que han sido ordenadas y puestas con Dios en la iglesia. Tenemos que estar sometidos. Y ese sometimiento a veces, tal vez por la cultura en el país que hemos vivido, la tenemos
por decirlo así, mal diseñada. Pensamos que es vivir sometidos bajo alguien con extorsión, con, ¿cómo se llama? Dictadura y todo lo demás, cosa que no es así bíblicamente. El estar sometidos bíblicamente significa estar viviendo bajo la autoridad. Es estar puesto bajo la autoridad. Es por debajo de, para que me vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es estar sometido bajo la autoridad de los padres. Si quieres que tus días en la tierra te vayan bien y tus días sean alargados. Eso lo dice el Señor. Si honramos a los padres, hay bendición. Nos va a ir las cosas bien y los días en la tierra nos son alargados. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la autoridad de los padres. Y los sometemos y los respetamos. Es el Señor. Pero de lo contrario, si no nos sometemos bajo la autoridad, hay dificultades y problemas. Y así sucede entre nosotros. Vivir bajo, someterse los unos a los otros. El hermano que está al lado nuestro, que es espiritual, si nos tiene que corregir, nos llama la atención, bienvenido sea. Porque es para nuestro provecho, es para nuestra protección, o es para nuestro cuidado. Pero a veces lo enfocamos mal. ¿Dónde vas tú? Y ahí impera el orgullo y la soberbia, por lo cual no hay bendición, por lo cual se traduce que usted no está lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Tenemos que ser humildes. Someterse significa, en la palabra literal, en el castellano, significa estar por debajo de. Vamos a usar otra figura, pero no hay transparencia diapositiva para esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Bueno, los médicos me han estado examinando, han determinado ciertos diagnósticos y me voy a someter a una cirugía. Me voy a someter a una cirugía. ¿Han escuchado esa forma de hablar? Me voy a someter a una cirugía. Ya, yo estás bobo. No, la cirugía es que me voy a someter porque el que está detrás va a coger el bisturí, va a cortar, por lo tenga que cortar, ¿cierto? Y lo malo lo va a sacar fuera, me va a coser y voy a quedar bien. Aunque a veces se comete el error que se quedan agujas dentro, como salió esta semana en el periódico. Uno lleva 6 meses que lo dile a esto y se olvidaron de sacarle la aguja. Vaya, hombre. A veces hay esos errores humanos. Pero someterse bajo la cirugía es para su bien. ¿Sí o no? Pues nosotros cuando nos sometemos los unos a los otros es para nuestro bien. Y cuando nos sometemos los unos a los otros, ¿qué ocurre? Estamos llenos del Espíritu Santo y entonces dice la palabra que el Señor envía allí bendición y vida eterna. Por eso dice, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esa armonía incluye que nosotros nos sometamos los unos a los otros. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Una vida de adoración, una vida de gratitud y una vida de sometimiento los unos a los otros. Ay, pues eso yo no lo sabía. Pues ya lo sabemos. Y así se trata, de una forma visible, nosotros estamos viendo lo importante que es eso. Ahora, y surge una pregunta, que la semana pasada hablamos un poco de esto, y hoy hago el cierre con esto. Y pastor, ¿y cómo se vive lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se vive viviendo bajo la influencia total del Espíritu Santo? Pues tenemos que practicar esto que hemos visto hasta ahora, pero también tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que rendirnos diariamente. Yo me rindo a Él, como decía ese himno. Yo me rindo a Él. Tenemos que rendirnos al Señor. ¿Quién manda nuestras vidas? No, en mi vida mando yo. Pues mal hecho. En nuestra vida tiene que mandar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Piensen ustedes por un momento, humanamente hablando, cuando nosotros éramos menores, vivíamos bajo la influencia de nuestros padres. Es como si yo le pregunto ahora a Yulisa, a ver Yulisa, ¿tú crees que tus padres, piensa un poco, ¿tú crees que tus padres quieren el mal para ti? Ningún hijo piensa eso. En lo correcto sería, no, mis padres quieren el bien para mí, quieren lo mejor para mi vida. De hecho, se sacrifican por mí. Todo lo que tengo es gracias a ellos. La ropa, la comida, el estudio, los libros, todo. Gracias a mis padres. Los padres por naturaleza hacen eso. Pues
¿Y qué hacen los hijos en recompensa? Pues yo me rindo, me someto bajo mis padres porque quieren la bendición para mi vida. También importante, muy importante, es que dependa, que yo tenga total dependencia constante ¿de qué? Del Señor. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Que yo anhele al Señor, que yo bendiga, que yo tenga el deseo, que yo tenga el ánimo, que yo tenga el anhelo de estar guiado por el Señor en todo momento. Obediencia a la palabra, obediencia. Si decimos que las Escrituras es la palabra de Dios, no solamente debemos de creerlo, sino es la carta de Dios al hombre, dirigida hacia nosotros. Pues yo me someto a la palabra del Señor y obedezco a la palabra del Señor. Si quiere que las cosas no vayan bien, hagamos eso. Y cuando hacemos eso, no estamos entristeciendo al Espíritu Santo, sino lo estamos gozando, lo estamos alegrando, lo estamos bendiciendo. ¿Y qué ocurre? Somos mucho más llenos del Espíritu Santo. Y por último, en Efesios 4:30, Pablo dice, no entristezcáis. ¿A quién? No contristéis. ¿A quién? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Pues cuando pecamos. Entonces uno tiene que ser sensible al pecado. A ver, supongo que a usted le pasa, porque a mí me pasa hasta el día de hoy. Yo sí voy a hacer algo indebido o pienso algo indebido. A mí me pasa hasta el día de hoy. Inmediatamente hay algo que me está avisando. Dice, cuidado, ¿a dónde vas? Ten cuidado con esto. Uno dice, no, es la conciencia, pastor. Pues gloria a Dios que es la conciencia. Y no está cauterizada, porque cuando la conciencia está cauterizada, haga lo que haga, no sientes nada. Pero ese algo que no es impersonal, sino personal, porque es una persona, es el Espíritu de Dios. Jesús dijo, yo me tengo que ir, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ya los discípulos se desarmaron, se pusieron tristes. Señor, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Y Jesús le dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, pero no les voy a dejar solos, no les voy a dejar huérfanos. Va a venir el otro. Ese otro es el Consolador, la tercera persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, ese el otro, el Consolador, es el Paracleto. Porque Jesús sabe perfectamente que por nosotros mismos en esta tierra no tenemos la fuerza suficiente, el potencial suficiente, la sabiduría suficiente para vencer las batallas, la influencia mundana del mundo que viene contra nosotros cada día. Por eso, el otro, el Consolador, el Espíritu Santo, va a estar dentro de ustedes. Ustedes son templo, van a ser templo del Espíritu Santo. Y Él los va a guiar a toda verdad. Él los va a guardar, los va a proteger, les va a enseñar todas las cosas. Esa es la figura y esa es la persona del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Es un aliado, es un paracleto. Y esa palabra paracleto en el original significa ayudador. Es un ayudador. Y miren, esa palabra y esa imagen de ayudador es la figura siguiente. Es la de un hombre mayor, sea hombre o sea mujer, no importa, que tiene una deficiencia física en sus caderas. Y al cruzar la calle le cuesta. Necesita un andador, necesita un bastón. Pero la cosa es que si viene alguien físicamente, caballero, señora, señor, yo le ayudo, agárrese de mi brazo, yo le ayudo a cruzar. Y la persona se siente segura, ¿cierto? Pues esa es la figura del Espíritu Santo. En esta vida vas a tener muchas luchas, pero tú no estás solo. Yo voy a estar a tu lado. Pero no una vez, es que voy a estar contigo todos los días. Pero a veces lo ignoramos, a veces se nos olvida, a veces le contristamos, a veces no nos sentimos llenos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo de acuerdo a la palabra. Por eso es lo que dice Pablo. Sean llenos del Espíritu Santo, no de vino.
en el cual hay disolución y viven la vida loca. Se pierde con la canción. Viven la vida loca y se pierden. Vivan sometidos bajo la cobertura, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero claro, al estar lleno del Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Hay manifestaciones físicas en nuestra vida. Estamos contentos, estamos alegres, estamos llenos, estamos sonrientes, estamos expectantes. ¿Y este hombre qué le pasa? Está lleno del Señor y tiene ganas de alabar, de adorar y de bendecir. De eso se trata. Pero el que no está lleno del Espíritu Santo está apagado, no hay vida, no, en su rostro, en su semblante no hay gozo, hay amargura, hay todo eso. Entonces ese no es el propósito. No tienes que estar sometido bajo esa influencia del mundo, sino la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, debes vivir bajo el sometimiento del Espíritu Santo. Es bueno que vivas bajo la cobertura del Señor. Que Dios te bendiga.